Ujú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iracema Nuño, soy hipnoterapeuta y les presento a mi equipo de trabajo, Margarita Rivero, Nicolás Rubalcaba y Federica Márquez, que les traemos ahora otra entrega y vamos a ver ahora una situación interesante de un personaje interesante. Entonces, primero, Nicolás, vas a ir a un tiempo donde esta curiosidad y esta duda de este personaje lo llevó a querer demostrar lo que para la ciencia era imposible de aceptar. Fede, vas a ir a el momento en que este personaje en su laboratorio en la Universidad de México empezó a estudiar lo que es la mente y el cerebro y qué es lo que realmente él quería encontrar. Y Margarita, vamos a la parte esotérica de este personaje, de lo que él en realidad era su búsqueda profunda. Y vamos a buscar al señor Jacobo Grinder para ver su conexión con el chamanismo. Voy a contar de 3 a 1. Respiran profundo, sienten su cuerpo y se relajan. 3, 2, 1. Nicolás. Es una calle. Ujú, Estoy caminando así como por locales, como tiendas que tienen como escaparates. ujú, Como es como una caminata frecuente. Es ujú, como algo que hace rutinariamente. Y observa a la hija de una de las chicas que trabaja en una de esas tiendas. ujú, Es una niña que le llama la atención porque tiene el cabello, no tiene cabello más bien, tiene ujú, como muy poquitos cabellos en la cabeza. ujú, Y él ha platicado con su mamá de una enfermedad que tiene la niña, ujú. pero con el tiempo, en la rutina de la caminata, él observa mucha mejoría en ella y comienza a darse cuenta que la niña poco a poco se va sanando. Ujú. Y le pregunta a la mamá, cómo indaga en eso, y la mamá le comenta que la niña tiene como ciertos estados en los cuales habla con ella misma y no se permite como acceder a información que le sea como negativa, y está como en una constante retroalimentación de su propia fuerza interna, y a él le da mucha curiosidad cómo este comparativo de lo que la niña provoca o evoca en ella va poco a poco sanando, y es como si él pudiera observar en la cabeza de la niña como un motor lumínico que hace que ella misma se bañe como de energía. Y ahí es donde él comienza a interesarse en el motor lumínico que observa en la niña y cómo se da cuenta que en potencial existe en todos. Ok, ahora observa cómo él empieza a observar en sí mismo su potencial, si es que lo ve o si es que no lo ve. Fede. Yo lo veo a él muy concentrado haciendo muchos cálculos matemáticos, Ira, Ujú, em, y veo una proyección de lo que está pensando en su mente. ujú, Es como que él en esos cálculos está determinando el recorrido de la forma en la que el ser humano siente y se traduce en el cerebro. Es como un trazado, como una línea que va formando triángulos en el cerebro en la forma en cómo se conectan. Y es como que él a través de los números puede ir definiendo este trazado de manera mental. Y su parte sutil es como que le baja una información de una parte ciega, de una parte
como dormida. Lo que él busca es descubrir por qué esa parte está como moribunda, me llega la palabra. Es como que si hay una parte del cerebro casi en estado gris, como degradándose por el poco uso, y él sabe que es una parte esencial para el manejo de los órganos. Ujú. Ok. Él trabajó con algunos niños pequeños en una escuela primaria. Observa si lo que él quería era ver si en los niños era más fácil potenciar esta parte que se degrada del ser humano, y observa cómo él lo empezó a ver y cómo él lo empezó a trabajar. Margarita. Bueno, yo lo veo a él como si estuvieras de cuenta en una especie de portal. El portal tiene una tonalidad brillante, una tonalidad muy dorada. Y por otro lado, es como si opuesto a eso hubiera un mismo portal, espejo, pero tiene un reflejo más oscuro. Veo como si él como en la punta de ese portal, muy cerca al otro portal, él estuviera haciendo un movimiento de energías, como si él estuviera, como cuando uno está trabajando con la tierra que empieza a sacar y él empieza a hacer muchos movimientos con las manos, y hay un momento en que hay un reflejo de un árbol, se refleja en medio de estos dos portales. En el centro se ve un árbol y se ve un árbol muy frondoso, pero ese árbol está representado por el humano, por un cuerpo humano, con todo lo que representan aquí digamos, las ramas, las hojas, el tronco y la conexión con la tierra. En la medida que él sigue haciendo estos movimientos con sus manos, haz de cuenta se abre un portal. Cuando este portal se abre, como este acceso, empiezan a salir muchos seres. Estos seres empiezan digamos, a caminar y entran a través, es como si pudieran caminar en medio de este tronco y empieza como si todo empezara a brillar, como si esa otra parte que tenía, haz de cuenta como una sensación un poco más oscura, haz de cuenta es como si la energía en este momento se empezara a unificar y todas estos seres que están pasando, que están atravesando este portal donde él movió con su energía y dio acceso a esta nueva, digamos, como una nueva salida, haz de cuenta es como si ellos pudieran entrar a este árbol y pudieran conectar con toda la parte, porque fíjate que las ramas también tienen sus hojas y es como si esto representara la anatomía del cuerpo humano en la tierra, representada en un árbol. Ok, observa por qué la anatomía del cuerpo humano. ¿Cómo podemos hacer la similitud entre el cuerpo humano y este árbol? Mientras ves eso, Ujú. Nicolás. Mira, en ese punto cuando él empieza, bueno, no le observa el potencial que hay en la niña, él empieza claramente a buscar ese potencial en sí mismo, entendiéndose como poseedor del mismo motor lumínico de alguna forma, pero no percibe la fuerza o la potencia que pueda obtener del mismo. Es como si hay un tramo en su vida en el que después de observar a la niña, quiso llevarlo a una realidad muy práctica y en ese sentido, a través del empirismo y la experimentación, no obtuvo resultados. Entonces, hubo un tiempo en el que no entendía cómo acceder o no tuvo acceso a la información. Yo lo que observo es que él se encuentra en una caminata. Es como si fuera una peregrinación o algo por el estilo, y hay como una montaña y en esta montaña él tiene contacto como con una sustancia que se obtrae de ciertas setas, de ciertos hongos, y cuando él percibe esta sensación que le invita como a soltar la fisicalidad, yo lo veo que él está observando sus manos y él está sintiendo como fractales o diagramas que se muestran en sus manos y empieza a observar energía y es como
como al haber tenido el procedimiento empírico y la experimentación a nivel físico y colocar la parte energética o embonarla, es como si en su línea de tiempo se hubiera como enmarcado como de un brillo que le permite ir al punto de regreso a la niña y empezar a observarse desde esta perspectiva ahora, como recorrer a nivel mental el tiempo que tardó en la experimentación y obtener todos los resultados que no pudo observar. Y ahí es cuando él como que se fusiona con esta parte que es él mismo y este otro él mismo, pero de esta línea de tiempo que pasó sin entender, como si ahí hubiera conectado dos en ese punto. En esta conexión que vio en esta situación, observa si es donde empieza él a conectar con el chamanismo y por qué va hacia el chamanismo. ¿Qué le ofrece el chamanismo que otras situaciones no le ofrecen? Mientras ves eso, Fede. Lo que él observa en los niños es que hay como una forma más natural de conectar con todo su cuerpo. Es como que son congruentes incluso a la enfermedad. Es como que ellos se abrazan, o sea, abrazan todo su cuerpo. Su ser sabe contener lo que es el cuerpo. Lo que percibo que él descubre es como si fuera que él fraccionó el cerebro en cortes verticales que inician que son de 5 milímetros y es como que hace la partición del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y se da cuenta que los primeros 5 milímetros entre cada hemisferio se van muriendo cuando el cerebro va creciendo en tamaño. Entonces es como que cuando el cráneo va aumentando y el cerebro va aumentando, se va generando una desconexión de las dos partes porque no hay un ejercicio de abrazar el todo del cuerpo. Esa conexión la generan todos los órganos. Y como el humano se distrae y no se conecta más con todos sus órganos, se va muriendo de a poco. Y ahí me llega muy fuerte que él lo que observa es que hay niños en los que esta parte del cerebro ya nace muerto. Y hay niños que lo tienen muy activo y lo van durmiendo. Observa qué son los factores que hacen que esta parte del cerebro se vaya durmiendo, según los estudios de Jacobo, y también qué factores hacen de que nazca una criatura con esta parte del cerebro ya apagada, vamos a decir. Margarita. Bueno, hay muchas cosas que se están viendo acá y es una que al remover esta energía es como si hubieras removido mucho conocimiento que estaba oculto. Y este conocimiento que estaba oculto representa la dualidad porque representa cuando las almas están pasando por este portal, llegan hasta un punto y acceden a este otro tipo de energía y esto se va volviendo un camino cíclico. Pero ¿qué pasa? Al remover toda esta energía, lo que hace es, como vimos que él abre como otro brazo de ese portal y las almas ya no tienen que pasar por ese punto, por esa transición. Ellas de una vez entran y acceden a este árbol. ¿Qué pasa cuando los seres entran a este árbol? Haz de cuenta, empieza a haber una sensación muy diferente, una percepción muy diferente de lo que representan ellos como energía y lo que representa un árbol que es como una analogía del cuerpo humano en la tierra. Es como si el humano, cuando pasa por este vórtice y entra a esta otra energía al final y entra a a este otro portal, es como si ahí hay una especie de espacio donde el alma
vuelve y tiende a volver a sentir esa necesidad de repetir aquí en este brazo que él abre porque está abriendo otro acceso, otra información. Haz de cuenta, entran directamente a este árbol y los seres sienten como la grandeza de su energía porque se siente como si, haz de cuenta, energéticamente estos seres fueran muy grandes y pudieran conectar desde esa grandeza eh, con todo lo que representa el cuerpo físico en la tierra. Entonces, esta información que dejó él, que removió él, es como si ya no se hace este movimiento repetitivo, sino como si las almas pudieran de alguna manera trascender de una forma diferente. Ahora, Se rompe ese ciclo ujú, de dualidad. ok, quiero que ahora observes si esta grandeza con la que entran estos seres fue con la misma que entró Jacobo a la tierra y cómo fue adaptándola a los cuerpos físicos en las vidas en las que él ha estado en la tierra. Nicolás. No, Ira, ese momento no fue como su primer contacto con el chamanismo. Mm, En su proceso de entendimiento y siempre llevando referencia a la capacidad que encontró en la niña para su autocuración, empezó a observar distintos métodos curativos que se practicaban a través de la ciencia, pero también a través de un método, digamos, más holístico. ujú, Esto lo llevó a observar sobadores en primera instancia, ujú, personas que a través de sobar el cuerpo acomodaban ciertas posiciones en los órganos. ujú, Y eso lo llevó después a observar a curanderos ujú, que trataban con plantas y que trataban con distintos rezos y curaciones. En un principio lo catalogaba todo como un placebo, pero estuvo ciertos años como visitando a distintas personas con distintos métodos de curación hasta que tuvo este encuentro con la energía ujú. y de ahí hacia adelante todas sus visitaciones fueron más en el onde energético, ya con la conciencia de su movimiento. Es que es de cuenta que yo después de ese proceso, de su entendimiento, cuando él junta ambas cronologías de vida, como si hubiera vivido siempre todos sus experimentos con ese conocimiento, en ese punto en que lo obtiene, Ujú, yo observo que él, como que si aquí en su frente ujú, aparece como estas figuras que son como de bolitas que sueltas una y se mueve una, sueltas dos, se mueven dos, así como un balance, como si él tuviera acceso a mover su punto de enfoque. Entonces, todas sus preguntas cambian en sentido porque todo está enfocado a entender la energía en un término, como en un término físico. Entonces, toda su investigación a partir de ahí fue en un tono más esotérico. ujú. Ok, entonces observa cómo fue su llegada al chamanismo, que de algún momento él, como tú lo dices bien, para él todo era placebo, pero sin embargo llegó con una curandera o sanadora energética que se nombraba Pachita. ¿Cómo fue que tuvo acceso a esta información? ¿Cómo se conectó la energía con esta mujer? ¿Y cómo fue que decidió verla? Si se le presentó en meditación, en sueños, por iniciativa, porque le dijeron, ¿cómo fue su entrada a ese mundo? Fede. Lo que observo muy fuerte es como que si son ondas frecuenciales externas, Ira, lo que va causando eso, Ujú, pero es como que si esta parte del cerebro tiene muchísima conexión con el corazón como órgano. ujú, Entonces el palpitar va cambiando frecuencialmente esa zona del cerebro, que es como una membrana, porque es como si fuera la cara interna de los dos hemisferios. ujú, Y lo que percibo del niño en la panza es como si la mamá se acelerara como una taquicardia muy pronunciada por algo externo, pero como lo de afuera va también emitiendo una frecuencia que atraviesa incluso la panza. Son diferentes ondas que pueden entrar por muchos lugares y lo que me llega más fuerte es ojos y oído.
Ujú. que también en el adulto las formas de entrada son en visuales y auditivas, pero también en la comida. Ujú. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas. Es lo más fuerte que me llega, que va haciendo esta degradación de esa membrana interna. Entonces, la alimentación que recibimos todos los seres humanos desde la panza de la madre va haciendo que esto vaya mermando la capacidad del cerebro de esta interconexión natural que viene de nosotros. ¿Es así? Sí, Ok. exactamente. Entonces, ahora observa cómo esta forma puede reconstruirse, porque es lo que Jacobo trataba de explicar. ¿Cómo es que él en sus experimentos científicos en la universidad, con sus aparatos y con todo, trataba de explicar cómo puede reconstruirse esta parte del cerebro? Y mientras ves eso, Margarita. Yo veo sus cuerpos muy sutiles, son muy livianos y esa sutileza le da como esa capacidad de poder moverse porque se ven como muchos caminos, como muchos senderos energéticos. Y haz de cuenta, hay un momento donde esto que estábamos viendo de la dualidad también representa las redes neuronales. Pero Mm, cuando tú empiezas a ver estas redes neuronales, es como si de alguna manera entre las una se conecta con la otra, hubiera, haz de cuenta, como una especie de pequeño espacio donde hay una energía circular que está fraccionada y esa misma sensación de estar fraccionada, de estar por secciones, es como si en ciertos momentos empataran con ciertas experiencias del humano que lo van llevando a la dualidad. Entonces es como si él, a través de este mismo movimiento energético, hace que esa sensación de estar en segmentos, en fracciones, desapareciera y estas redes neuronales se pudieran conectar de una forma mucho más libre. Cuando bien empiezo a observarlo a él, lo que tú me decías, se ha pasado aquí por la Tierra, es como si yo lo viera a él en diferentes puntos de la Tierra. ujú. Es como si él le hubiera hecho como diferentes conexiones, como si él mismo fuera a través de su energía, que es tan sutil, pero es tan vibrante, él de alguna manera tuviera esa capacidad como al mismo tiempo, es como si él abriera caminos, es como si él permitiera que todo lo que está oculto en el ser, en el interior del ser, en el interior de toda la parte mental, de la parte neuronal, de toda la parte que él investigó, es como si él, esas investigaciones es socavar, es remover todo aquello que está oculto en el ser para que él mismo pueda a través de todos los mecanismos y de todas las formas que él enseñó, el ser vuelva a conectar con él mismo. Entonces es como si él de alguna manera tuviera esa capacidad, porque yo lo veo con muchos cuerpos y como si él simultáneamente pudiera estar en muchas partes al mismo tiempo sin sentirse, digamos, como fragmentado, Ujú. como separado. Es como si él tuviera esa capacidad muy consciente de la multidimensionalidad en una forma consciente. Ok. Nicolás. Haz de cuenta que te comentaba, Ira, que sus preguntas comenzaron a ser diferentes. En su indagación a través de sus curanderos empezó a tener dudas que solamente aquellos que percibían de cierta forma la energía podían obtener, como conclusiones a las que solamente cuadraturas energéticas, sin imponer la creencia del cuerpo físico, podía llegar. Entre esas pláticas a él le hablaron de como de un hermano, y esa noche él al dormir, yo veo que tiene un sueño, él está como en un campo de batalla, hay muchas plantas, muchos árboles, y él observa y voltea y ve a como un nativo, ataviado así con un penacho muy grande, como con una daga de obsidiana, abre un pecho, saca como la flecha y vuelve a cerrar la cortadura nada más pasando su mano. Él, él como tiene ese sueño y se ve como con el nativo de frente, y en los días posteriores él llegó a entablar información con la sociedad que maneja esta curandera que se encontraba ahí, Apachita, y en el momento en que ellos se ven, él reconoce los ojos del que vio en su sueño, y es como si ambos se encontraran de alguna forma, como si hubieran tenido
una previa cita en el sueño para poderse reconocer a nivel físico a la hora que sus ojos cruzaran. Y es a través de este conocimiento que sus mismas entrañas de la mujer le daban hacia él, que lo invita a formar parte de aquellas personas que le ayudaban en su casa. En este proceso, en este tiempo, él observa muchísimas cosas que terminan como por solidificar su creencia en la importancia de generalizar el conocimiento chamánico. Es como si en su mente él deseaba que todos entendieran el proceso del chamanismo como la llave a alguna conciencia de la mente, algo por el estilo. Ok. Bueno, Fede. Lo que él descubre es que el olfato, Ira, es como el órgano más poderoso a nivel de percepción, porque a través de la respiración y de lo que se huele, porque en el ambiente en el que estoy, él como que va haciendo diferentes mezclas de aromas que van reorganizando todos los órganos de percepción. Lo que veía era como que él veía a las personas energéticamente desarmadas, un ojo mirando hacia allá, un ojo mirando completamente hacia el otro lado, una oreja arriba de la cabeza, la otra en la espalda, por ejemplo, y la respiración es lo único que está centralizado y que hace que cualquier percepción se reorganice. Entonces van las células tomando una forma de autorregeneración, porque es como que si la respiración va haciendo que todas las partes del cuerpo se vuelvan autónomas, independientes y autorregenerables. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a dejar esto aquí porque en la otra quiero entrar de lleno al chamanismo. Ya se cumple el tiempo de esta sesión, entonces vamos a respirar profundo y desconectan de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todos regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía, se sienten grandes, fuertes, dioses, diosas, poderosos, creadores, enérgicos, potentes y maravillosos y se sienten muy bien. Respiran profundo y cada uno a su tiempo, a su ritmo, va abriendo sus ojos. Y mientras abren sus ojos, cualquier sugerencia de indagación que puedan tener, envíenlo a mi correo info@iracemahipnosis.com. Y chicos, ¿cómo les fue? Muy bien. Bien, muy bien. Bien. Muy bien. Sí, sí, como Muy bien. Vamos a cortar la grabación y nos quedamos en línea un momentito. Gracias a todos. Síganme, por favor, en mis redes sociales. Estamos aquí, seguimos presentes. Un abrazo para todos. Bye. chao. Chao, chao.